Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a esta nueva sesión de Estadística 1. En esta oportunidad, pues vamos a ver lo que es la distribución de probabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a ver algo de teoría y algunos ejemplos que la expliquen. Entonces, ¿qué podemos determinar a partir de la distribución de probabilidad? Podemos ver los valores que puede tomar un experimento. En este caso, pues debe ser aleatorio, es decir, al azar. Podemos ver algunos posibles sucesos a partir de ese experimento y asimismo, pues hacer predicciones a través de distribuciones. En este caso, pues va a ser la binomial. Ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, frente a esta distribución, pues tenemos una variable aleatoria discreta. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a considerar frente a esta variable? Pues primero que toma valores que son enteros, ¿sí? Por ser discretos. Entonces, todas sus situaciones, problema, se van a referir a números enteros como 4, 5, 10, cantidades que son cerradas. Lo vamos a hacer a través de la distribución binomial. Y pues la base de esta distribución son todos los éxitos y fracasos que puede tener un experimento. Entonces vamos a ver de qué se trata. Entonces, dicha distribución binomial pues parte de la teoría del binomio de Newton. Entonces, este binomio de Newton es la base para hallar las probabilidades a través de una distribución binomial. Entonces, seguido de esto, pues aquí tenemos que en este binomio de Newton, n pues representa el número de ensayos que son independientes, la x el número de éxitos que se desea tener, la a va a ser la probabilidad de éxito en cada ensayo, la b en este caso será la probabilidad de fracaso y como a y b son excluyentes, es decir, tendrán el mismo valor de probabilidad, es decir, un 50% y un 50%, entonces al sumar A más B, eso será igual a 1 en términos de probabilidad. Entonces vamos a explicar un poco más a fondo. Entonces esto lo vamos a ver a través de un ejemplo. Entonces vamos a tener el lanzamiento de 4 monedas. Entonces, en cuanto a este lanzamiento, vamos a tener aquí el espacio muestral de esas 4 monedas. Entonces, ¿cuáles son todos los posibles resultados que yo puedo obtener al lanzar esas 4 monedas? Entonces aquí nos podemos fijar que tenemos desde que nos salgan todas caras, ¿cierto? O ningún sello, hasta que me puedan salir 3 caras y una de ellas puede ser sello, ¿cierto? Como en diferente orden. Que me salgan a su vez 2 caras y 2 sellos. Para aquí tendré 6 opciones. Que me salgan 3 sellos, ¿cierto? Y pues entre ellas puede haber una cara. O que simplemente me salgan 4 caras completas. Entonces fíjense que al sumar yo todas las probabilidades, eso me arroja 1. ¿Listo? Entonces, ¿cuántos posibles resultados puedo tener? Entonces, si yo empiezo a contar cada uno de estos resultados, voy a tener en total 16, ¿cierto? Entonces, para que me salgan todas caras, solo tendré una opción de 16 en total. Por eso representa un 16avo. Para que me salga un solo sello. Entonces ya veo que tengo 4 opciones de un total de 16. Entonces para que me salga un solo sello, su probabilidad será de 4 16avos. Y así sucesivamente. Entonces si yo sumo todas las probabilidades de los posibles resultados del experimento, pues todas me van a dar igual a 1. Como ya habíamos visto, pues el valor máximo de una probabilidad es 1. Entonces aquí se hacen algunas consideraciones. ¿Cuál es la probabilidad de obtener cada resultado? Entonces vemos que es 1 sobre 16. Entonces para obtener cada uno de estos, es decir, que en los dos primeros lanzamientos me salgan cara y en los dos siguientes me salgan sello,
únicamente tengo esta opción. Entonces también corresponderá a un 16avo, porque es 1 entre 16. Y así para todos. Si yo quiero sacar la probabilidad para que en los tres primeros salgan sellos, como en este caso, y el siguiente cara, pues solo tendré esta opción de acá, que será también 1 sobre 16. Entonces cada una de estas opciones posee la misma probabilidad, que es 1 sobre 16. Entonces aquí muestro los ejemplos. Probabilidad de que salgan las cuatro caras, un 16avo. Probabilidad de que salgan las cuatro sellos, un 16avo. La probabilidad de que salga solo una cara. Entonces fíjense, para que salga una sola cara, aquí está, o tres sellos, es lo mismo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4 opciones. Entonces esas 4 opciones se traducen en la probabilidad de 4 sobre 16. ¿Listo? Entonces veamos. Partimos aquí del cara y sello. Entonces vamos a definir con la letra P los éxitos y con la letra Q los fracasos como tal. ¿Listo? Entonces en nuestro experimento vamos a decir que cara va a ser un éxito y el sello va a ser un fracaso. ¿Listo? Recuerden, los éxitos y los fracasos los determina cada experimento. ¿Listo? En este caso, pues obtener una cara será un éxito y obtener sello será un fracaso. Entonces, la probabilidad de tener éxito en las cuatro monedas está representado pues por 4 P's, ¿cierto? Dado que P representa el éxito y asimismo el éxito está dado porque salga cara. Entonces, para que esa probabilidad sea 4 monedas, en las 4 monedas se determinará pues por 4 P's, que si yo las multiplico entre sí, P por P por P por P, estarán representadas por un P a la 4 o P elevado a la 4. ¿Listo? Acá pues tengo un cuadro pues que me genera todas las 16 posibles opciones o resultados, y con cada uno pues se expresan algunas de sus probabilidades. Entonces fíjense acá, aquí tengo la opción de que me salgan 4 sellos. Entonces, como en el experimento los sellos eran un fracaso, ¿cierto? Y esos fracasos estaban dados por Q, entonces será la multiplicación de 4 Qs, ¿cierto? Cada sello será un fracaso y eso será igual a Q a la 4. ¿Ok? A ver, analicemos esta opción. Entonces, esta opción que estoy acá sobre el cursor son que me salgan 2 sellos y me salgan 2 caras. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo hallo la probabilidad de estas 6 opciones? De que me salgan 2 sellos y 2 caras. Entonces, primero, ¿cuántas opciones tengo en total? 6. Entonces lo represento aquí con el número 6. Entonces, de esas 6, entonces, ¿cuántas serán fracasos? ¿Listo? Entonces, fracasos ya sabemos que son las SS. Pero entonces yo quiero determinar cuándo esos sellos y esas caras son seguidas. Entonces aquí, para que los sellos sean seguidos, únicamente tengo esta de acá. A ver, perdón. A ver, subrayémosla con la pluma. Entonces, para que sean entre esas 6 posibilidades 2 sellos o 2 caras seguidas, entonces tengo aquí una opción de sellos seguidos y otra opción de sellos seguidos. Entonces por eso tengo esta Q al cuadrado, porque son 2 opciones de que me salgan seguidos. Aquí tengo esta y aquí tengo otra. Entonces para que me salgan 2 caras seguidas, entonces aquí tendré una opción y aquí otra opción. Por eso tendré P al cuadrado. Y así mismo yo puedo analizar todas y cada una de las posibilidades. Entonces vamos a ver algo de probabilidad de éxito y fracaso. Entonces, les decía que esa probabilidad pues partía del binomio de Newton, que está dado por la siguiente fórmula. Entonces, al realizar una generalidad de ese binomio de Newton hacia las probabilidades de éxito y de fracaso, pues se hace la siguiente transición.
Entonces de ese binomio yo puedo pasar a esta transición que habla de las probabilidades de obtener un X resultado frente a unos lanzamientos. Entonces ya vamos a ver cómo se interpreta esta nueva fórmula que es para hallar probabilidades entre éxitos y fracasos. ¿Listo? Y entonces acá, como son experimentos en moneda, entonces cada uno de los resultados tendrá la misma probabilidad para salir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que salga cara? Pues una entre dos, ¿cierto? ¿Cuántos resultados tengo en total? Pues que sea cara o que salga sello. Entonces, para que salga cara únicamente tendré una opción, es decir, será un medio. Y lo mismo para que salga sello. Tengo dos opciones en total y una de ellas será el sello. ¿Listo? Entonces es importante considerar estas probabilidades para P y Q. Entonces recordemos que P es para que salga cara y Q para que salga sello. Entonces, siguiendo con esta probabilidad, entonces recordamos la fórmula y aquí está pues su interpretación. Entonces, será la probabilidad de tener X éxitos cuando se han hecho N intentos. ¿Listo? Con la probabilidad P de éxito determinada por tres valores. ¿Listo? Entonces, esta expresión que está entre paréntesis va a ser normal para nosotros, dado que aquí van a estar los éxitos que yo quiero determinar, N van a ser los intentos, y aquí una probabilidad que ya puede estar dada o es una probabilidad inicial. Ya lo vamos a ver en un ejemplo más claro. Entonces, esa probabilidad de éxito será igual a la n combinación de x, que será esta parte de acá. Entonces, ya vemos que aquí hay una combinatoria. ¿Listo? Ya vamos a recordar qué es la combinatoria. Y eso va a ser pues n combinación de x, o sea, el número de grupos de tamaño x que se pueden formar con n intentos. ¿Listo? Esa es la definición como tal. Entonces vamos a ver esto en un ejemplo. Entonces, el ejemplo dice que se lanza una moneda 12 veces. Y a partir de esto, pues se pregunta que cuál es la probabilidad de que cayera 10 veces cara. ¿Listo? Entonces, en esos 12 lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de que caiga 10 veces cara? Entonces, para eso se recuerda que pues tanto el éxito como el fracaso tienen la misma probabilidad. ¿Listo? Es decir, el P y el Q. Es una probabilidad 50-50. Entonces de aquí empezamos a sacar los datos. N ya sabemos que es el número de intentos. En este caso se lanzará 12 veces. X pues será el valor del éxito que yo quiero alcanzar frente a la probabilidad. Entonces aquí yo quiero es probar cuántas veces caerá 10 veces por el lado de la cara. Ese va a ser mi probabilidad de éxito. Y aquí pues lo traduzco en el paréntesis que les comentaba. Entonces X, que van a ser el número de éxitos que quiero alcanzar o probar, que en este caso serán 10. ¿Listo? Entonces aquí lo reemplazo. N, número de intentos, 12. Lo ubico acá. Y luego, pues una probabilidad que en este caso pues será un medio para cualquiera de los dos casos. ¿Listo? Entonces para el caso de que caiga, de que sea de éxito, pues será un medio. Entonces aquí ubico un medio. Entonces vamos a reemplazar estos valores que están acá en la fórmula general. ¿Listo? Entonces aquí recordamos la fórmula general para hallar la probabilidad de unos éxitos. Ya tengo el valor de x, el valor de n, entonces simplemente sería reemplazar. Entonces, ¿qué pasa cuando reemplazo? Entonces, la probabilidad de los éxitos, entonces en este caso x va a ser 10, ¿cierto? Y aquí pues voy a tener una combinatoria. Entonces, entre n y x, ¿cierto? ¿Quién es n? 12 y x es 10. Será la combinatoria entre 12 y 10. Acá tengo, entonces, después de eso, tengo que sacar un p a la x. ¿Listo? Entonces, ¿tengo el valor de p? Sí, es un medio. Tengo el valor de x, es un 10. Entonces será un medio a la 10. Y aquí será q a la n menos x.
Entonces, ¿quién es Q? Tenemos que es un medio, entonces miremoslo acá. Y n menos x, entonces será 12 menos 10 y eso nos da 2. O sea que esta Q quedará a la 2, un medio a la 2. ¿Listo? Entonces vamos a hacer un recorderis frente a la combinatoria. Porque fíjense que acá necesitamos operar esto a manera de una combinatoria. Entonces la combinatoria está dada por esta fórmula, ¿sí? Entonces una combinatoria entre n y x será igual al n factorial sobre n menos x y esa resta pues en factorial y eso multiplicado por x factorial. Entonces dada que la combinatoria contiene factoriales, entonces también hay que recordarlos. Entonces, ¿a qué es igual un factorial? Entonces, un factorial, entonces por ejemplo el n factorial será la multiplicación de, en este caso, de n por el siguiente término será n menos 1, el siguiente por n menos 2, el siguiente n menos 3 y así sucesivamente hasta llegar a 1. Es decir, vamos multiplicando por el mismo número y los consecutivos serán el mismo menos 1 y después le restamos al anterior un menos 1. Entonces veamos esto en un ejemplo. ¿A qué será igual 4 factorial? Entonces acá vemos que arrancamos con el mismo número, entonces será 4 factorial y sucesivamente le vamos restando 1 hasta llegar al número 1. Entonces será 4 factorial igual a 4, le restamos 1 por 3, le restamos 1 por 2 y así hasta llegar al 1. Y la multiplicación de estos 4 factores pues da 24. ¿Cuál será el resultado de un 7 factorial? Pues será 7 por 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 y eso nos da un total de 5040. ¿Listo? Entonces dado que ya recordamos lo que es la combinatoria y su factorial, entonces procedamos a hacer la combinatoria que nos interesa. Entonces recordamos aquí la fórmula de combinatoria, retomamos aquí el ejercicio que será la probabilidad de hallar esas 10 caras en 12 lanzamientos. ¿Listo? Y de aquí pues nos damos cuenta que debemos resolver esa combinatoria. ¿Pero a través de qué? Pues de la fórmula que acabamos de recordar. Entonces vamos a utilizar esta fórmula para hacer esa combinatoria entre 12 y 10. Entonces, ¿a qué será igual la combinatoria entre 12 y 10? Entonces dice la fórmula que pues primero el n tiene que ir en factorial, en nuestro caso es 12. Entonces será 12 factorial sobre. Entonces n menos x será 12 menos 10 y eso tiene que ir en factorial y eso por x factorial. X recordemos que es 10 por 10 factorial. ¿Listo? Vamos a desarrollar ahora sí toda esa expresión de la combinatoria y luego retomamos el ejercicio. ¿Listo? Entonces, tengo aquí pues la operación con la combinatoria. Entonces, al resolverlo, entonces como ya sé que 12 factorial va a ser la multiplicación de 12 por 11 por 10 por 9 por 8, así sucesivamente hasta 1. Aquí resuelvo este paréntesis que es 12 menos 10, nos da 2, eso factorial. Y aquí el 10 factorial pues será la multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7, así hasta el 1. ¿Ok? Voy aquí a resolver este 2 factorial. Entonces en la siguiente expresión queda todo igual y lo único que hago es resolver este paréntesis que es 2 factorial, que es 2 por 1, simplemente. Entonces, para evitarme demasiados cálculos y tener que resolver todas estas multiplicaciones, me doy cuenta que en esta fracción pues tengo muchos factores que se están multiplicando entre sí. Entonces cuando yo tengo multiplicaciones tanto en el numerador como en el denominador, yo puedo cancelar términos que sean iguales. Entonces en este caso, ¿qué términos son iguales tanto en el numerador como en el denominador? Entonces fijémonos que está la multiplicación aquí del 10 hasta el 1. Y aquí también del 10 hasta el 1. Entonces esas multiplicaciones yo las puedo cancelar de una vez. Entonces cancelo todos estos factores, el de arriba con el de abajo, para que toda la expresión me quede como 12
por 11 sobre 2 por 1. Entonces, siguiendo esta expresión, pues nos quedará 12 por 11 sobre 2 por 1. Entonces sabemos que 12 por 11 es 132 y 2 por 1 es 6. Y pues 132 sobre 2 nos da 66. Es decir, que la combinatoria entre 12 y 10 nos da 66. Entonces, ¿cómo se traduce esta combinatoria? Pues en términos más cotidianos, entre 12 elementos yo puedo formar 66 grupos de 10. ¿Listo? Entonces, ya teniendo el resultado de la combinatoria, entonces retomamos el problema. Entonces el problema estaba dado en esto, ¿cierto? Ya resolvimos esta probabilidad o esta combinatoria, perdón, y lo vamos a multiplicar por estos factores. Entonces, ya sé que esta combinatoria nos da 66. Entonces, ¿cuánto nos da un medio a las 10? Aproximadamente 0,00097. Y un medio al cuadrado pues nos da 0,25. Entonces, al multiplicar estos tres factores, entonces yo encuentro que la probabilidad para sacar 10 caras dentro de 12 lanzamientos o 2 intentos será el 0,016. Entonces recuerden que si yo tengo que, o si quiero expresar estos decimales en términos de porcentaje, entonces multiplico esto por 100. ¿Listo? Y al multiplicar esto por 100, pues nos da 1,6. ¿Listo? Entonces la probabilidad de sacar 10 caras en 12 intentos al lanzar una moneda será pues del 1,6%. Pues relativamente baja. ¿Listo? Ok, entonces mirando otro ejemplo, tenemos que una empresa desea saber cuál es la probabilidad de que cada 10 artículos fabricados entre 2 y 6 salgan defectuosos. ¿Listo? Entonces dentro de 10 artículos fabricados quieren saber entre 2 y 6 pues que salgan defectuosos. Es decir, se refieren a las cantidades de 3, 4 y 5 artículos. ¿Listo? Dice entre 2 y 6. Si de antemano se sabe que la probabilidad de que salga uno defectuoso es del 12%. ¿Listo? Entonces aquí ya nos dan una probabilidad que está dada. La probabilidad de que salga uno defectuoso es del 12%. Entonces, como les decía al principio, cada situación determina cuál es el éxito y cuál es el fracaso. Entonces, ¿qué es lo que busca esta empresa? Pues detectar cuáles son los artículos defectuosos. Entonces, para ellos el éxito será encontrar los defectuosos. ¿Listo? Entonces, dada esta situación, pues tenemos los siguientes datos. Entonces, recordemos que tenemos la expresión x punto y coma n punto y coma p. ¿Listo? Entonces, ¿quiénes van a ser nuestros x? Pues esa probabilidad de que entre 10 artículos, entre 2 y 6, entonces en nuestro caso será para estudiar 3 productos o 3 artículos, 4 y 5 artículos. ¿Listo? Porque dicen que entre 2 y 6 salgan defectuosos. Tenemos que estudiar cuál es la probabilidad para que salgan 3, para que salgan 4 y que salgan 5. ¿Quién es n? Pues 10, porque 10 son los artículos. Y en nuestro caso, pues la probabilidad que nos dan inicial es del 0,12. Aquí nos dan la probabilidad de que salga uno defectuoso, será el 12%, que si yo lo paso en términos decimales, será el 0,12. ¿Listo? Entonces, como en la fórmula para hallar la probabilidad de éxitos y fracasos también necesito el valor de Q, entonces debemos recordar lo siguiente. Entonces, inicialmente habíamos dicho que la probabilidad de P y Q eran iguales, ¿cierto? Entonces, dado eso, pues yo las puedo sumar y eso me da 1, ¿cierto? Un medio más un medio, pues me da 1. Pero entonces, ¿qué pasa si yo quiero hallar el valor independiente de solo P y de solo Q? Entonces, de esta ecuación yo puedo despejar P. Entonces, ¿quién está acompañando a P en este lado de la ecuación? Está acompañándolo Q,
¿cierto? Pero Q, ¿qué está haciendo? Está sumando. Entonces, si yo lo quiero despejar a P, entonces esta Q que está sumando, la paso al otro lado a restar. Es decir, que P será igual a 1 menos Q. ¿Listo? Y asimismo, si yo quiero despejar a Q, la P también la está acompañando y está positiva, entonces pasará al otro lado a restar. Así Q será 1 menos P. Entonces, como mi fórmula de éxitos y fracasos necesita los valores de P y Q, y aquí al principio nos daban el valor de la probabilidad de que salga defectuoso, y para este experimento, pues el salir o el detectar un artículo defectuoso es el éxito, que sería P, entonces P está representado con el 12%, que es el 0,12. ¿Listo? Entonces para hallar Q, ¿cómo lo hallamos? Como Q igual a 1 menos P. Entonces como ya tengo el valor de P, que es 0,12, aquí en este rectángulo encerré cuál sería el valor de Q. Entonces Q será 1 menos P, es decir, 1 menos 0,12. Así Q tendrá el valor de 0,88. ¿Listo? Entonces ya tengo mis valores de X, que serán probabilidad para 3, para 4, para 5, N 10 y P 0,12 y Q 0,88. ¿Ok? Entonces, retomando aquí los datos, tendré que hallar la probabilidad para esos tres artículos. Entonces aquí tengo la probabilidad para que tres artículos salgan defectuosos. Entonces será la combinatoria entre 10 y 3, ¿sí? Por el P, que será 0,12, a la X, que es 3, y Q, que será Q a la N menos X. Entonces Q sabemos que es 0,88 y su exponente está como N menos X. Entonces será 10 menos 3 y aquí es 7. Entonces al realizar estos cálculos ya tenemos que la probabilidad para que salgan 3 defectuosos es de 0,084. Asimismo, pues tendré la probabilidad para que salgan 4 artículos defectuosos, que será del 0,020. La probabilidad también para que salgan 5 artículos defectuosos, y así ya hallé las probabilidades para los artículos 3, 4 y 5 en términos de cantidad. Dado que el problema me decía que cuántos artículos defectuosos hay entre 2 y 6. Luego de esto, ¿qué debo hacer? Debo sumar esas probabilidades, ¿cierto? Porque como me dice que está entre 2 y 6, debo sumar las de 3, 4 y 5. Entonces aquí resaltamos los valores que tendremos que sumar. Entonces veamos acá. Como la probabilidad está entre 2 y 6, ¿cierto? Entre esta cantidad de artículos, sumaré entonces la probabilidad 1, 2 y 3, que son los valores que resalté acá. Y eso aproximadamente me da un 0,10, que si yo lo traduzco en términos porcentuales, me da un 10%, ¿verdad? ¿Listo? Entonces con esto, ¿qué se concluye? Que la probabilidad de que en 10 artículos fabricados, entre 2 y 6 salgan defectuosos, sabiendo que la probabilidad de que uno salga defectuoso es del 12%, entonces esto será el 10%. ¿Listo? 10% de probabilidad de que entre 2 y 6 artículos salgan defectuosos entre un total de 10 artículos fabricados. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, pues aparte de esa distribución binomial, tenemos una distribución de Poisson, ¿cierto? Entonces, para hacer esta distribución, debemos caracterizar y saber para qué nos sirve. ¿Listo? Entonces, esta nos sirve primero para un número de ensayos que es grande, ¿listo? Y en este caso, pues la probabilidad de éxito tiende a ser cero, ¿sí? Es muy complicado de que nos dé una probabilidad pues bastante grande. Y aquí Q tiende a ser 1, es decir, la probabilidad de fracaso. Entonces, debido a esto, pues la probabilidad de éxito es muy rara, ¿listo? Y pues una forma de saberlo es cuando tengo un factor n por p, es decir, el tamaño de la muestra por la probabilidad. Si yo multiplico eso y me da menor a 5, entonces ya sé que pues su probabilidad de éxito será escasa. ¿Listo? Entonces,
para destacar, pues primero sabemos que es un número de ensayos grande, que la probabilidad de éxito pues tiende a 0 y que Q tiende a 1 y que pues es importante determinar que yo multiplicando el número de la muestra por la probabilidad, eso me dé menor o igual a 5, ¿ok? Entonces veamos cuál es la fórmula de esta distribución. Pues entonces la probabilidad de éxito en este caso está por un lambda a la x por e a la menos lambda por un x factorial. Entonces vamos a determinar qué significa cada una de esas variables. Entonces pues el factor e es el número e que ya está establecido y su valor es 2,7182 aproximadamente. Este valor pues, también sale en las calculadoras. Aquí el lambda que va a ser igual a la multiplicación del n por p. Entonces ya sabemos que será nuestra muestra por una probabilidad que nos van a dar al principio. O también se entiende como el promedio de éxitos que se espera. ¿Listo? X pues será el número de casos favorables o de éxitos. Y pues el P de X será la probabilidad a calcular un valor X o una cantidad. ¿Listo? Veamos esto pues en un ejemplo. Entonces nuestro ejemplo será que si un turista extranjero tiene el 0,2% de probabilidad de contraer una infección viral en Cartagena, ¿cuál será la probabilidad de que 3 turistas de 10.000 contraigan la enfermedad? Entonces, ¿qué datos nos dan inicialmente? Nos dan una probabilidad, ¿cierto? Un 0,2%. Nos dan un 3, que es el número de turistas que yo quiero estudiar frente a la probabilidad, que será nuestro X. Y aquí un N, que es una muestra de 10.000 personas. Entonces, primero pues tengo que detallar el lambda, ¿cierto? Entonces el lambda, recordemos que era la multiplicación de esa muestra por la probabilidad, que eso debe ser menor o igual a 5. Entonces veamos que el lambda va a ser la multiplicación de la muestra. ¿Quién es la muestra? Pues 10.000, ¿cierto? Por la probabilidad, que en este caso será el 0,2%. ¿Listo? Entonces, al multiplicar esto, nos da un 2 como valor final. Entonces vemos que este 2 está por debajo del 5. Entonces en este caso pues procedemos a utilizar la fórmula de esta distribución. ¿Cuál sería el procedimiento? Entonces recordando estos valores, entonces y recordando la fórmula, entonces procedemos a reemplazar. Entonces recordemos, ¿qué quiero estudiar? Que sean pues 3 turistas, ¿cierto? Entonces será la probabilidad de x igual a 3. Ya sabemos que el valor de lambda en este caso será un 2, ¿cierto? Que está elevado a la x, vuelvo y repito, será 3. La e, pues que ya sabemos que es el número e, ya sabemos cuál es el valor, a la menos lambda, entonces sabemos que lambda es 2, a la menos 2, y debajo el x factorial. Entonces recuerden que ese x es el número de personas en este caso que yo quiero estudiar. Entonces será 3 factorial, que aquí ya está simplificada por 3 por 2 por 1. ¿Ok? Entonces al hacer estas operaciones, entonces todo eso nos da que la probabilidad va a ser igual al 0,18. ¿Listo? Entonces recordemos que lo vamos a pasar en términos porcentuales. Entonces, la conclusión, ¿cuál sería? Pues que existe entonces un 18% de probabilidad de que 3 turistas queden infectados entre 10.000 personas. ¿Listo? Dadas las condiciones del problema. ¿Ok? Pues listo, muchachos. Eso fue todo. Entonces, este video pues nos va a servir para el trabajo de nuestra última semana. Muy atentos a nuestros anuncios, a donde encontraremos pues los criterios de trabajo. ¿Listo? Una feliz noche para todos.